Bienvenidos a este webinar. Vamos a tener un tema que hemos denominado un viaje corto. Más allá de lo técnico está lo humano. Es una charla más para ver cómo es esa vida en la industria petrolera y lo que debería tener, pues lo que debe esperar un profesional que trabaja en esta área. Nos va a acompañar Wilson Raúl Carreño, que es un ingeniero ya con más de 20 años de experiencia en la industria y actualmente trabaja como company man y ha trabajado por muchos años en el área de perforación. Wilson es escritor también, bueno, nos contará un poquito más. Trabaja, pues, digamos, de manera permanente, pues, con estos temas y lo que esperamos es pues, tener una buena conversación con Wilson, que nos cuente su experiencia y un buen mensaje que trae para todos los asistentes. Wilson, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola Miller, muy buenas tardes. Muchas gracias pues a ti y a todo el equipo del Lead Training que me ha abierto esta invitación para compartir con ustedes esta conferencia. Un viaje corto, más allá de lo técnico está lo humano en la perforación petrolera. Entonces tú dirás, si ya estamos listos, vamos a arrancar de una vez. ¿Quieres me ayudas? Siguiente slide. Bueno, mm, no sé si en este momento eh, tengamos conectados que trabajen en el área de perforación de pozos, que tengan conocimientos del área de perforación de pozos. Pero independiente, si tienen experiencia en perforación de pozos petroleros o no, me gustaría que ahí por el chat nos ayudaran con una preguntita. ¿Qué creen ustedes o qué saben ustedes que en el mundo de la perforación de pozos llamemos un viaje corto? Que nos regalen la respuesta ahí por el chat y Miller me ayuda si alguien nos responde con ¿qué creen ustedes o qué saben ustedes que en la industria de perforación de pozos llamemos un viaje corto? A ver, por aquí dice Rickson, viaje que se hace para calibrar el hoyo, ver la bajada de una herramienta, levantar la tubería desde el fondo. Bueno, tú lo estás viendo allí, sí. Un viaje que sirve a calibrar el hoyo después de tantos viajes. Mire que tiene que ver digamos, una de las connotaciones que tiene el término viaje corto en perforación de pozos, tiene mucha relación con esto que están comentando acá, que dicen es un viaje para calibrar el hoyo. Entonces, un viaje corto, una de esas connotaciones que tiene en perforación de pozos, es lo que llamamos un viaje de acondicionamiento. Y es muy común cuando perforamos formaciones especialmente reactivas, arcillas, por ejemplo, formaciones que son tiempo dependientes, que cuando duramos mucho tiempo perforando sin pasar con la broca, con los estabilizadores a través de ellas, corremos el riesgo de que el pozo se cierre y nos dé problemas. Entonces, un viaje corto es una actividad que realizamos para evaluar el estado del pozo, cómo se encuentra. Y la recomendación de los expertos normalmente está enfocada a que no amarremos el viaje corto a una cantidad de pies perforados, sino a un tiempo transcurrido. Porque lo que hemos aprendido es que estas formaciones, como ya lo mencioné, son tiempo dependientes. Entonces, después de determinada cantidad de horas, sin pasar por esas formaciones, las brocas, los estabilizadores, pues tienden a dar problemas. Cada campo tiene sus propias condiciones, sus características particulares. Y por eso es importante conocer el campo. Lo que en un sitio puede resultar normal en tiempos para perforar, en otro lugar puede ser completamente inadmisible. Y hay que responder a cada pozo de acuerdo a lo que nos está diciendo. Entonces tenemos que aprender a leer el pozo y el viaje corto se convierte en una excelente oportunidad para hacerlo, para conocer el estado real del pozo, para tomar decisiones, para realizar cambios en nuestro plan en caso de ser necesarios,
o sencillamente para celebrar porque definitivamente lo estamos haciendo muy bien. Esa es una de las connotaciones. ¿Alguno de los que está ahí conectado conoce alguna otra connotación para el término viaje corto en el mundo de quienes trabajamos en la perforación de pozos? Una connotación que no es necesariamente técnica. ¿Alguien la tiene por ahí en mente? ¿O se le ocurre algo? Que lo ponga ahí por el chat. ¿A qué más llamamos nosotros cuando estamos perforando un pozo, cuando estamos viviendo en un campamento de perforación de pozos? Llamamos un viaje corto. Inspecciones, dicen por acá, recuperación de la tubería del pozo, pero siguen siendo como connotaciones técnicas. Ya miramos la connotación técnica. Me gustaría mirar si alguien tiene presente una connotación que no tiene nada que ver con lo técnico, pero que también en campo lo llamamos viaje corto. Dice por acá el casino. Comida de comida. Cuando comemos algo rápido en el casino, exactamente. Entonces, así como técnicamente el viaje corto es ese viaje de acondicionamiento para ver la condición en la que se encuentran las formaciones que estamos perforando y que nos sirve para tomar decisiones, cuando estamos en un espacio que es de esos que disfrutamos mucho cuando estamos perforando un pozo, que es pasar al casino, ¿cierto? Pasar a tomar nuestros alimentos, el desayuno, el almuerzo, la cena, el lonche. Pues cuando alguien termina de comer lo que ha servido y se para de la mesa y va nuevamente a la barra del buffet y sirve otra vez comida, normalmente decimos, este se fue por un viaje corto. Y cuando se sirve tanto o más que los que sirvió en la primera pasada por el buffet, decimos que se hizo un viaje corto, pero que el viaje corto fue hasta las botas de los puñeros porque llegó hasta superficie. Y ese espacio que compartimos en el comedor, lo que me ha demostrado la experiencia de casi 20 años trabajando en el área de perforación y antes trabajando en control de producción y en otras áreas, es que termina siendo tremendamente valioso. Es un espacio importante para compartir, para conocernos. Pero también ese viaje corto me ha enseñado algo frente a que hay que buscar un balance entre lo que queremos, lo que se nos antoja y lo que nos conviene. Y me toca traer a colación algo que resultó muy gracioso en su momento hace unos años en un proyecto de perforación en el que nos llegó un ingeniero nuevo como asistente de Companyman y practicaba mucho el viaje corto en el comedor, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes, pero es común que en los proyectos se diga que comen más que estudiante en práctica. Entonces, este que ya era un ingeniero y llegaba a trabajar con nosotros como asistente de Companyman, pues en todas sus sentadas en el comedor practicaba el viaje corto y siempre iba por su doble porción para comer. Total, luego de los 21 días de turno, cuando fue a salir a descanso, no pudo colocarse el pantalón que llevaba, no cabía. Y tuvo que salir del pozo con el overol, que se le adaptaba ya a los kilos de más que había tomado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también en nuestra vida cotidiana en el pozo, en temas tan sencillos como la alimentación. Normalmente, en el buffet que nos colocan en los equipos de perforación, tenemos cómo escoger alimentos saludables. Normalmente hay 2 proteínas puestas, pero pues la recomendación es que se tome una sola. Siempre hay verdura, hay frutas, hay variedad, ¿sí? Pero si no hacemos una toma de estos alimentos en la forma adecuada, si le damos mayor espacio en el plato, por ejemplo, a los carbohidratos, y tomamos cantidades muy, muy grandes, pues seguramente pues lo primero que notaremos es que subimos de peso y después es muy probable que en los exámenes periódicos nos estén hablando de términos como colesterol, triglicéridos, azúcar,
toda esta cantidad de cosas. Entonces, en ambas connotaciones que tiene el término viaje corto en perforación de pozos, tenemos que estar muy atentos. En el pozo, viajándolo para revisar que esté en buena condición y que se mantenga. La primera vez que di esta conferencia, ya hace más de 2 años, la di por invitación de una compañía operadora petrolera. Me contactaron del Departamento de Recursos Humanos para pedirme que si era posible que le diera una conferencia a su equipo de perforación de pozos. Entonces, pues yo les pregunté sobre qué tema querían hablar, de pronto sobre pega de tubería o sobre temas de well control, que son temas comunes que nos preocupan en los proyectos de perforación de pozos. Pero cuando les planteé la pregunta me dijeron no, que la verdad era que algunas de las personas de la compañía me seguían en redes y que habían comentado que yo podía darles una conferencia que de alguna forma fuera motivacional para su equipo de trabajo que estaba pasando unos momentos especialmente difíciles en temas operacionales. Así que les pedí pues que me contactaran con la persona de recursos humanos con quien yo pudiera hablar para asegurarme que lo que pienso, lo que planteo, fuera acorde con lo que el Departamento de Recursos Humanos conversaba con sus trabajadores. Lo conversamos, estuvimos de acuerdo y ahí nace un viaje corto. Y dentro de un viaje corto, yo desarrollo un concepto que llamo el tercio de los sueños. Y el tercio de los sueños es la división de un día en tercios. Un tercio para trabajar, un tercio para hacer realidad sueños y un tercio para dormir. La repetición de estos días termina convirtiéndose en la vida y es como la vida termina volviéndose tercios para estas 3 actividades fundamentales: trabajar, hacer realidad sueños y dormir. No sé si les pase a ustedes o a compañeros suyos en el área laboral que entran en una situación en la que pasan a creer que la vida es única y exclusivamente el trabajo. Y absolutamente todo lo relacionan con el trabajo. Las conversaciones con sus amigos, las conversaciones con su familia, el tiempo que debería estar por fuera del horario laboral, termina ocupándose siempre con actividades laborales. Desde mi percepción, el trabajo no es la vida. El trabajo es un espacio muy, muy importante de la vida. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese trabajo, ese tercio del día, ese tercio de la vida, es el que nos permite recibir la remuneración para poder suplir las actividades necesarias que tenemos, nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia. Yo me considero una persona muy, muy afortunada. Yo trabajo en algo que me apasiona. El próximo 6 de mayo cumpliré 20 años trabajando en el área de perforación de pozos. Llegué a este mundo de una forma un poco curiosa, yo lo diría. Yo cuando tenía 14 años y estaba en mi pueblo, yo soy de un pueblito en Santander, en Colombia, que se llama Contratación. Y a mis 14 años entro un día a la biblioteca del colegio. Tenía yo 14 años, estaba haciendo el 9º grado y tenía que hacer una investigación. Era 1994, todavía no existía Windows 95. No navegábamos en internet por esos días y investigar era sinónimo de ir a la biblioteca. Yo entro a la biblioteca, la señora encargada de la biblioteca, de doña Carmen, estaba leyendo una revista. Cuando yo le indico los libros que necesito, ella
se va hacia los estantes donde se encuentran ubicados los libros y deja la revista sobre el escritorio. Yo miro la portada de la revista y me llama muchísimo la atención que lo que está en la portada de esta revista era una plataforma petrolera en el mar. Doña Carmen se demora trayendo los libros y yo tomo la revista y busco el artículo que hacía referencia a la carátula. Y encuentro que es un artículo que habla sobre perforación de pozos petroleros y específicamente en el Mar del Norte. Y se enfoca en dos aspectos particularmente. El primero, cuenta cómo estos pozos allá en el Mar del Norte son pozos muy, muy costosos y eso hace que haya espacio para la investigación, para la innovación, ya que al ser tan costosos los proyectos, pues hay cabida para que se haga investigación y se busque tener nuevas tecnologías para reducir los costos de la operación. Y el otro aspecto en el que se enfocaba el artículo de la revista tenía que ver con el estilo de vida de la gente que trabajaba en estas plataformas. Yo había crecido viendo a mi papá ir todos los días a trabajar a una oficina de lunes a viernes. Yo no me veía en un trabajo que fuera de ese tipo, en un trabajo de lunes a viernes. Yo creo que ese día decidí ser ingeniero de petróleos y empecé a buscar más información sobre el tema. Curiosamente, pues por esos días en los que no había internet, lo más cercano que recuerdo era una enciclopedia digital que llamaban Encarta, que por esos días nos decían que tenía más información que la biblioteca más grande del mundo. Entré ahí a buscar información, pero en realidad lo que encontré tenía que ver más con petroquímica que con perforación de pozos. Sin embargo, pues ya tenía en mente el tema del ser ingeniero de petróleo, Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Industrial de Santander. Yo llego a estudiar a la UIS, como conocemos a la Universidad Industrial de Santander, en el año de 1997. Y para mi fortuna, a medida que fui avanzando en la carrera y empecé a ver materias que tenían que ver con perforación de pozos, pues cada vez me gustaba más lo que tenía que ver con perforación de pozos petroleros. Cuando terminé mi carrera, no me enganché inicialmente a trabajar en perforación de pozos. Primero trabajé desarrollando proyectos que tenían que ver con temas de HSEQ, después también con evaluación de riesgos en plantas petroleras, después en control de producción, hasta que se me dio la oportunidad de empezar mi trabajo en perforación de pozos, primero como ingeniero en entrenamiento en el área de perforación. Eso me permitió pasar por las actividades de cuñero, empollador, asistente de perforador, perforador titular, supervisor, tool pusher, hasta que finalmente se me dio la oportunidad de ser company man, y eso es a lo que me he dedicado desde el año 2011, de una forma a trabajar en algo en lo que soñé por mucho tiempo trabajar. Suena a muchísimas cosas, pero en realidad es solo un tercio de eso que me gusta hacer. El otro tercio, el segundo tercio, lo llamo yo acá hacer realidad sueños. Y cuando estaba construyendo yo esta presentación, este ítem no lo había llamado así. Lo había llamado hacer realidad mis sueños. Pero revisando el tema, pensando mucho, revisando hacia atrás lo que ha sido mi vida desde que empecé a trabajar, pues soy consciente que buena parte de lo que me ha hecho feliz tiene que ver con ayudar a otros a cumplir sus sueños. Y ahí aparece una frase que he acuñado ya y que me gusta usarla mucho, y es que es mejor dar que recibir, y no aplica solo para boxeadores. En el año 2015, yo decido presentarme a la convocatoria de profesores cátedra en la Universidad Industrial de Santander para dictar la cátedra de perforación de pozos, que digamos es en lo que tengo mi mayor experiencia. Me aceptan para dictar la cátedra ahí y empiezo a dictar
las clases de perforación de pozos en la UIS. Esto me permitió tener contacto pues, con gente muy joven, muchachos que estaban haciendo sexto semestre en la universidad, alrededor de 20 años, comprender un poco su mundo también, pero esto me permitió también ver la realidad de ese momento de la universidad. Yo me había graduado a inicios del año 2003 y estaba regresando en el 2015 ya no como estudiante, sino como docente cátedra a dictar clase en la UIS. Y para esos días ya no cabían más vehículos en la universidad. Incluso la universidad ha tenido que rentar un espacio en el estadio de la ciudad, en los parqueaderos del estadio, para que pudieran parquear vehículos allá y colocar un bus que moviera al personal desde el estadio hasta el campus universitario. Y mi primera sensación en esta universidad, en la UIS, que es una universidad pública, es que ya no había pobres en la UIS. Pero cuando empiezo a dictar clases y empiezo a involucrarme con los estudiantes, me doy cuenta que no es así, que los pobres siguen estando en la UIS. Lo que pasa es que los carros se notan más que los pobres, pero seguía habiendo muchos estudiantes con necesidades. Así es como termino siendo cofundador de una fundación que se llama UIS Solidaria, que apadrina estudiantes en la Universidad Industrial de Santander, que a la fecha ha graduado 21 profesionales y en este momento tiene a 14 estudiantes haciendo pregrado en la Universidad Industrial de Santander. Es un grano de arena que se puede poner ahí, y encontré también ahí mi espacio desde mi actividad como escritor para que la utilidad de mis libros puedan ir a esa fundación y puedan ayudar a esos muchachos. Yo he publicado 2 libros de historias, y que me permiten, digamos, mostrar ese talento que tengo para la escritura, pero a la vez hacer que el fruto de la venta de esos libros pues se vea reflejado en algo que ayuda a los otros. No he encontrado, digamos, espacios que me generen mayor bienestar que el ver el desarrollo de estos muchachos gracias a la ayuda de quienes se animan a apoyar la fundación. Bueno, y me queda el último tercio, y está de último porque es como la base de todo, el tercio de dormir. Yo acá lo pongo en 8, ¿no? Porque estoy dividiendo las 24 días en 3 y para cada espacio me dan 8 horas. Algunos puede ser que con 7 horas de sueño se sientan bien, otros necesitarán 9, pero está rondando por ese valor, por las 8 horas. Y en esta industria en la que pues con frecuencia trasnochamos, tenemos problemas operacionales, tenemos que levantarnos a medianoche, hay quienes vuelven normal no dormir bien, no descansar. Y lo que me ha mostrado también la experiencia, los años, es que tarde que temprano la biología pues demuestra que no se puede vivir bien sin dormir. Con frecuencia veo compañeros con problemas de salud porque han descuidado su descanso, porque sobrecargan su cuerpo y llega un punto en el que ya no pueden más. Así que si este tercer tercio, el de dormir, no funciona bien, seguramente el tercio de hacer realidad sueños y el tercio de trabajar, pues empiezan a tener también sus inconvenientes. Haciendo esto también me puse a pensar que dividir la vida y el día en tercios es como construir una mesa de 3 patas. Una mesa de 3 patas no puede cojear, pero si alguna de estas patas es más corta que las otras, pues tendremos desnivel en la base de la mesa y lo que pongamos sobre ella pues va a rodar y se va a caer. Y por eso es fundamental tener equilibrio entre cada uno de los tercios para que la vida funcione. Cada vez es más común que en las organizaciones nos hablen de balance de vida. Pero ¿de qué trata ese balance de vida? Y yo, para decirlo en términos como coloquiales,
creo que el balance de vida parte de no comerse el cuento. Y no comerse el cuento en términos de que nuestra vida es solo trabajo. Y que el aspecto importante es el único que tiene que ver con lo laboral y con lo profesional. Claro que es importante. De ahí surge nuestro sustento. Pero no podemos permitir que el enfoque laboral abarque toda nuestra vida y el resto de los espacios se vean descuidados. En esta imagen yo trato de representar lo que es mi balance. En la imagen superior de la izquierda hay una fotografía que tomé con mi equipo de trabajo en los días en los que todavía nos tocaba usar tapabocas, en las que cuando íbamos a entrar a Soposo nos tocaba todavía tomarnos pruebas PCR antes del ingreso y regresábamos a casa con el temor si existía la posibilidad de que pudiéramos contagiar de COVID a alguno de nuestros integrantes de la familia. Pero estábamos en campo trabajando, buscando que la economía del país no se detuviera, que nuestros ingresos tampoco se detuvieran, que tuviéramos recursos energéticos para que la dinámica del país pudiera seguir funcionando. Fue una etapa dura en la que nos encontrábamos con compañeros que estaban de turno y estando en el pozo trabajando, de pronto recibían la noticia de algún familiar que había fallecido por el COVID, tenían que salir del pozo y, bueno, luego regresar a seguir trabajando con una realidad que no podía cambiar, ¿sí? Y seguir en el camino. Pero tal vez era una de esas etapas que a nuestra generación le tenían que pasar, tenían que afrontarlas. Tal vez era el camino para aprender algunas cosas, no sé qué tanto lo que vamos a aprender realmente, pero pues bueno, creo que es una tarea de cada uno explorar eso que sucedió ahí y mirar qué tanto provecho le podemos sacar a ese aprendizaje para enriquecer nuestra experiencia. En la imagen superior, en la que aparezco por ahí con sombrero y con micrófono en mano, estoy en una actividad que me gusta mucho, que me apasiona, y es la de contar historias. Desde más o menos el año 2017 me animé a subir a tarimas y a contar historias. El pueblo en el que yo nací, el pueblo que crecí, tiene una historia muy particular. Y yo crecí escuchando que no debíamos hablar de ella y que no debíamos contar que habíamos nacido en ese época. Pues bueno, yo fui enamorando de la historia de mi pueblo y no pude pasar sin contar la historia. Y buena parte de lo que escribo tiene que ver con esa historia. Y eso me permite, cuando salgo de mi turno de trabajar como company man, dedicarme a actividades completamente diferentes. Entonces, con frecuencia me invitan, tanto acá en Colombia como en otros países, a participar de festivales de narración oral, a contar las historias que escribo. Y ahí me relaciono con gente completamente diferente a la que trabaja conmigo en los campos cuando estamos perforando pozos petroleros, y me permite ver otras realidades y enriquecer mi forma de ver el mundo y de compartir con otros. La imagen al lado derecho inferior es la imagen de los dos libros que he escrito. El primero se llama ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Es una compilación de 51 historias diversas. De esas 51 historias, más o menos una docena son historias que tienen que ver conmigo. El resto son historias de gente que, cuando empezó a ver mis historias publicadas en mi canal de YouTube, empezó a contactarme, a decirme que tenían historias que querían que yo las escribiera y las contara. Y así me fui llenando de historias, y cuando me di cuenta tenía 51 historias y estaba encerrado en mi casa por el tema de la pandemia.
y tuve la oportunidad de compilar todas las historias, dedicarle tiempo a todo el proceso de edición y darle vida a mi primer libro. Y el otro es La Villa Pasible, es el segundo libro que escribí. Son 9 historias y todas tienen que ver con mi pueblo. Y hoy en día la mayoría de los espacios que me dan para contar historias, pues cuento historias que tienen que ver con mi pueblo. En este momento estoy escribiendo un tercer libro que es una novela que hasta el momento se llama La Condenada y espero que me tome un par de años más o menos escribirlas. Esas son todas cosas que me apasionan. El tema de perforar pozos me apasiona. Digamos que de alguna forma disfruto ese nivel de estrés que se genera en proyectos que son exigentes, que son retadores, pero también disfruto mucho salir a descanso y poder desconectarme por completo y hacer otras cosas. En el medio de todo esto está la actividad docente en la que, pues cuando salgo a descanso, dicto la cátedra de perforación de pozos a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Industrial de Santander. Eso me ha regalado unos momentos particularmente bonitos y es cuando me encuentro ya en campo trabajando con colegas que fueron antes estudiantes míos. Y me genera la sensación de que ha valido la pena que devolverle a la universidad un poco de todo lo que me dio en mi época de estudiante, pues vale definitivamente la pena. En la parte central, esa imagen que está ahí es el pantallazo de la pulsera que me monitorea el sueño y digamos que esa es una puntuación normal de cómo es mi sueño, 95%. Yo normalmente duermo muy bien, tengo ahí como mi indicador biológico que me lanza alertas cuando no duermo bien. Si no duermo bien, yo sé que hay algo que está pasando en mi organismo y digamos que prendo las alarmas, visito al médico, que me chequeen, porque si no duermo bien, algo está pasando. Y tengo que chequear para poder corregir lo que esté mal. Entonces, si ese medidor del sueño no funciona, definitivamente tengo que entrar a revisar qué está pasando. Hay una cosa que digo frente a la actividad que desarrollo, la de perforar pozos, y es que, pues si un día no me apasiona, si un día le pierdo el gusto, creo que haré todo lo posible para hacerme a un lado y dedicarme a otras cosas. Y eso lo digo desde la plena conciencia de que este es un viaje muy corto. Yo llevo más de 20 años trabajando en esto y se han pasado muy rápido. Y me sentiría muy mal si dentro de otros 20 mirara hacia atrás y lo que observara fuera que he pasado mi vida haciendo cosas que no me apasionan. Como les dije ya hace un momento, me siento una persona muy afortunada porque pues dedico mi tiempo a cosas que realmente me apasionan. Y dentro de eso está perforar pozos, contar historias, escribir historias y enseñar en la cátedra de perforación de pozos. Saco tiempo también para hacer ejercicio, para mantenerme, digamos, bien físicamente, pensando sobre todo en el tema de salud. No practico, digamos, ningún deporte a un nivel competitivo. Me gusta jugar baloncesto, montar bicicleta de montaña, pero no tengo un afán competitivo en ese aspecto. Solo busco, pues, mantener mi cuerpo lo mejor posible y me gusta muchísimo pedalear en la bicicleta por las montañas porque descubrí que cuando hago el ejercicio de pedalear por las montañas, normalmente se me ocurren muchas ideas para escribir, entonces las aprovecho. Sí, Wilson, aquí hay un par de comentarios y una pregunta. Qué difícil es poder tener un horario normal para poder descansar cuando uno trabaja en perforación como supervisor de pozo, porque curiosamente la mayoría de las operaciones son en la noche, o sea, las procesos críticas son en la noche o en la madrugada. Y por aquí nos preguntan si también tienes experiencia en completamiento de pozos. Ok, bueno, voy a hacer referencia al primer comentario, frente a lo difícil que es, digamos que balancear las cosas cuando están en operaciones
Y sí, muchas de las operaciones se dan en horario nocturno. Digamos que yo tengo la fortuna de que en mi trabajo hay un company man de día y hay un company man de noche. Y tanto el de día como el de noche son, digamos, de nivel senior y cada uno responde por su operación. Solo en contadas excepciones lo levantan a uno en la noche porque algo está pasando o en el momento en que uno esté durmiendo porque algo esté pasando. Mm, y ahí quiero hacer una reflexión. Mira, por ejemplo, yo me quedé con las ganas de ser perforador direccional. Y me quedé con las ganas de ser perforador direccional porque en el momento en que me hicieron ofertas de ser perforador direccional, las compañías eran muy honestas. En ese momento había muchísimo trabajo y me decían, no le podemos garantizar descanso. Entonces ofrecían muy buenas condiciones económicas, pero eran claros en que no se sabía cuánto se podía descansar. Y digamos que yo tenía muy claro la importancia que tenía el descanso para mí y preferí continuar mi carrera para poder garantizar actividades en las que tuviera descanso, ¿sí? La otra pregunta dice que si tengo experiencia en el área de completamiento. Sí, sí tengo experiencia en el área de completamiento, aunque lo que más he hecho es trabajo en la parte de perforación. Digamos que en los últimos años en las compañías en las que he trabajado como company man, se tiene un equipo dedicado específicamente al área de completamiento, aunque cuando llegan las operaciones del área de completamiento, pues quienes actuamos como company man en la parte de perforación, seguimos siendo como la autoridad de área ahí en la operación. Finalmente, creo que hay una reflexión que surgió también de esa primera vez que di esta conferencia. Este slide no estaba esa primera vez cuando di esa conferencia. Y resulta que ese día yo estaba dando la conferencia y uno de los que estaba conectados, un company man también, nos conocíamos, y me pregunta, me dice, Wilson, ¿qué hago si me dan ganas en el pozo, estando trabajando allá, de empacar mi maleta y largarme? Entonces yo digo, pues bueno, hermano, nosotros estamos entrenados para trabajar en condiciones de alto estrés, en actividades muy, muy exigentes que obligan a tomar decisiones ahí en el momento, situaciones difíciles en las que, digamos, los niveles de riesgo son altos, tanto en términos de seguridad de las personas como en términos económicos. Pero lo que se tiene que revisar es si esas ganas de empacar la maleta y largarse del pozo se dan en un instante o si es la condición permanente que usted está teniendo. Si lo que se le está dando es en un instante esa sensación, pues tiene que respirar profundo y tranquilizarse, porque estamos entrenados para tomar decisiones en momentos así, difíciles. Pero si lo que usted tiene es una sensación permanente de empacar la maleta y largarse, pues, ¿qué hace que no se haya alargado? Y ahí surge esta frase: el viaje es muy corto, hay que llenarlo de instantes felices. Porque como les decía hace un momento, si no va a llegar el día en el que nos sentemos a mirar hacia atrás y a encontrar que hemos gastado o malgastado nuestra vida haciendo cosas que no nos apasionan. Entonces, creo que hay un ejercicio fundamental que es coger y mirar cómo está esa división de los tercios de nuestra vida y qué tanto está ocupando el tercio de los sueños, en qué estamos ocupando el tercio de los sueños y tomar decisiones. Y establecer una estrategia para poder enfocarnos en lo que realmente nos apasiona. ¿Sí? Si lo que nos apasiona es perforar pozos, pues es muy, muy importante pues, buscar ser los mejores. Y ser los mejores no es plantarnos en la posición que también es común en nuestra industria, porque hay muchos egos grandes ahí, y es creer que no la sabemos todos. No, que sabemos todo. No. O sea, nosotros, en mi caso, ¿no? Como company man, pues yo en el pozo tengo expertos en lodos, expertos en direccional, expertos en control de sólidos, ¿sí? Expertos en brocas. Y mi tarea fundamental es poder capitalizar toda esa experiencia en el bien del proyecto. Escuchar mucho a esta gente que en cada uno de esos aspectos particulares puede tener mucha más experiencia que yo. Incluso escuchar a esa gente nueva que llega al pozo o a esa gente
que no tiene mayor preparación académica, pero que ha tenido mucha experiencia trabajando y que puede enseñarnos desde su experiencia o incluso puede enseñarnos desde su novedad y la inquietud que le genera eso que están viendo como nuevo y que de pronto nosotros nos acostumbramos a ver como normal y tal vez no lo sea. Me ha pasado varias veces que personal recién ingresado a nuestra operación nos da grandes lecciones porque se fija en detalles que nosotros ya no nos fijamos. Entonces, hay que aprovechar todo ese personal que tenemos en el pozo, ¿sí? Pero poder aprovechar ese personal que tenemos en el pozo parte de construir equipo. Yo llegué a esta industria en una época en la que los liderazgos eran bastante diferentes. Esto era muy salvaje, ¿sí? Lo normal era que nos tratáramos muy mal en el campo. Desafortunadamente, digamos que hay algunos escenarios en los que veo que todavía el trato es ese y creo que ya en la actualidad no debería haber espacio para que se den malos tratos en este mundo de la perforación de pozos. De alguna forma creo que afortunadamente llegaron mujeres a trabajar a nuestra industria y eso también nos calmó un poco a nosotros y nos moderó un poco el comportamiento. Hoy en día, pues, fácilmente en equipos de perforación podemos encontrar una distribución de personal en las que hay 50% hombres, 50% mujeres, y en términos profesionales no creo que exista ninguna diferencia en lo que puedan aportar unos u otros. Son sencillamente la oportunidad que se tiene para poder enriquecer el ambiente de trabajo. Entonces, cuando construimos un buen equipo de trabajo, seguramente se nos hace más fácil desarrollar los proyectos. Hay colegas que dicen que no van a los pozos a hacer amigos. Yo sí voy a hacer amigos. Y yo voy a un pozo a hacer amigos porque es que yo paso la mitad de mi vida en un pozo petrolero. Y prefiero pasar la mitad de mi vida con amigos. ¿Sí? Algunos les da desconfianza generar amistad con los equipos de trabajo porque de alguna forma, digamos que creen que pierden control en el liderazgo de las operaciones. A mí, lo que me ha mostrado la experiencia es que cuando se establecen relaciones de amistad en el equipo del trabajo, los amigos no quieren quedarle mal al líder. Y tienen un compromiso mayor con el desarrollo óptimo de las operaciones. Así que mi invitación, desde la experiencia que he tenido, es a llenar nuestras vidas de instantes felices. No caer en esa falsa idea de la permanente felicidad como un estado pleno del que no se sale, porque eso pues normalmente lo que hace es generar muchísimas frustraciones. No, entender que es válido estar preocupado en algunos momentos, estar triste, estar decepcionado en algunos momentos en que las cosas no salen bien, pero entenderlo todo como una parte de un proceso en el cual vamos creciendo, aprendiendo y el que seguramente lo que nos cause sufrimiento o dificultad en un proyecto hoy, en un futuro seguramente nos dará las respuestas para no volver a tener esos problemas. Esto es lo que yo cuento desde mi experiencia. Trato de hacerlo, digamos, de la forma menos académica posible y más como la charla que tengo con mi gente cuando estoy en el pozo y nos preparamos un café para compartir lo que ha pasado en el día y escucharnos, ¿sí? Y ir construyendo eso que yo llamo un verdadero equipo de trabajo. Bueno, creo que había algunas preguntas por ahí que van apareciendo o cualquier nueva pregunta que tengan. Este es el momento de presentarles. Pueden hacerlo con toda la confianza. Digamos que no tengo restricción hacia ningún tipo de pregunta que puedan presentar al respecto. Sí, por aquí hay unas preguntas. Dania Cuides pregunta, ¿cuáles son esas actividades que llevas a cabo como líder con la gente para transformar su comportamiento humano? Gracias. Bueno, yo procuro pues hablar bastante con la gente en mi equipo de trabajo y no son cosas que yo considere particularmente especiales,
¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, en mi oficina, en la mañana normalmente saben que va a haber café y yo preparo el café. Entonces, a muchos de los que trabajamos en esto nos gusta tomar café. Cada vez más hemos ido aprendiendo a tomar café y entonces nos reunimos, tomamos café, hablamos y ahí también uno empieza a conocer otras dimensiones de los compañeros de trabajo. Eh, digamos que yo de alguna forma tengo como alguna habilidad con temas artísticos, entonces me gusta escribir canciones, me gusta cantar. En las zonas en las que trabajamos con frecuencia me encuentro con compañeros de trabajo que son músicos, entonces terminamos haciendo canciones enfocadas en temas relacionados, por ejemplo, con HSE, ¿sí? O con trabajo en equipo, y ahí se integra al equipo, se hace parte de nuevas ideas y terminamos haciendo cosas como eso, ¿no? Por ejemplo, como grabar canciones para compartir con el equipo de trabajo y motivar nuestra labor, cosas así por ese estilo. Creo que hay que compartir mucho, escuchar, valorar el componente humano de los compañeros de trabajo y dejar de pensar un poco en el término de recurso, ¿sí? Y más en el término de equipo que funciona como un engranaje. Hay otra pregunta de Lina Silva. Dice, algunas compañías usan el término de personal de uso y confianza, y en esas épocas de bajo trabajo generalmente hacen uso de este término para asignación de multitareas, esperando que el trabajador acepte porque es de uso y confianza. O pasa lo mismo con el tema de horarios, días festivos sin reconocimientos de horas adicionales o bonos. ¿Cómo manejar esa situación con el empleador para marcar un alto o decir no sin que se tome como falta de disponibilidad, colaboración o compromiso? Bueno, lo que yo he visto al respecto es que normalmente las organizaciones llegan hasta donde se les permita. Y eso es muy importante, pues, dejarlo claro desde un principio. Y hay algo en lo que, digamos, tenemos que ser bastante conscientes al respecto. Y es que normalmente cuando se permiten estas situaciones en las que no hay un respeto por el horario de descanso, permanentemente aparecen actividades extra por hacer, funciones que van más allá de las que, digamos, nos comprometimos a cumplir, normalmente la salud se ve afectada. Y he visto afectaciones muy, muy graves. Y no creo que nada lo justifique. Entonces, creo que debemos ser muy conscientes de eso, ¿sí? Yo he llegado a conocer casos de un tool pusher subiéndose al trabajadero y lanzándose, desesperado por el nivel de estrés, ¿sí? Y pues eso, digamos que no es un caso fortuito. Hay mucha gente que llega a tener problemas significativos de salud física, de salud mental, por no ser capaz de decir no, ¿sí? De decir claramente, venga, eso va más allá de lo que son mis compromisos laborales y afecta a mi salud. Entonces creo que hay que ser muy claros en eso. Brian Ramírez pregunta, ¿cuál es su definición de un company man exitoso? Yo creo que un company man exitoso es aquel que disfruta el trabajo que hace y es capaz de contagiar a su equipo de trabajo de ese disfrute, desde la conciencia de que el trabajo que se hace es responsabilidad de todo el equipo, no de un solo personaje bajo el título de company man. Digamos que los personajes que de su posición acostumbran a decir yo hice, yo perforé, normalmente me generan desconfianza, porque como que olvidan que, que son solo una partecita de todo ese sistema que se junta para sacar adelante un proyecto de perforación. Jonathan Mancilla dice, saludos desde Argentina, Wilson, te escribo un especialista de perforación direccional. Mi pregunta es, ¿qué le recomendarías a la nueva generación desde tu punto de vista de vieja escuela? Saludos. Bueno, yo creo que esa quiero mirarla desde ambos lados, ¿no?
¿Qué nos enseña esta nueva generación y qué creo que nosotros desde la experiencia también tenemos que decirle a esta nueva generación? Yo creo que a esta nueva generación hay que decirle que el crecimiento en esta industria es un proceso, ¿sí? Y las cosas no se dan de un día para otro y requieren trabajo. Nosotros salimos de una escuela, de una universidad, con un cartón de ingenieros, pero en la mayoría de los casos con muy poca o nula experiencia operacional. Entonces llegamos a espacios en los que tenemos que aprender. Entonces hay que ser conscientes de eso. Pero también creo que hay que aprenderle un poco a estas nuevas generaciones que le están dando más importancia a su tranquilidad, a su salud mental y a todas estas cosas. Y que me parece que les queda más fácil decir no. Creo que ellos lo hacen con más tranquilidad que lo que digamos, lo hacíamos nosotros. Nosotros teníamos como muchos temores. Yo creo que esta nueva generación tiene como menos temores. Otra cosa que creo que es importante decirle a esta nueva generación es que detrás de estas máquinas, incluso detrás de todos los desarrollos que están teniendo actualmente de inteligencia artificial, hay personas, ¿sí? Y el centro de esto debe mantenerse en las personas. Por aquí, Diana Cubes, gracias Wilson, admiración por ese liderazgo y transformación de la humanidad con tu cercanía con ellos, por esos cafés que transforman y esa escucha activa y gestión por el bienestar de tu gente que se traduce en protección de muchas vidas. Por último, nos dice aquí Fernando Rojano, ingeniero, felicitaciones por ese excelente viaje corto. La pregunta es, ¿qué expectativa de perforación hay en Colombia? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, pues que ha bajado la actividad en operaciones de perforación en Colombia. Sin embargo, digamos por el tema particular de la disminución en las reservas de gas, pues se están planteando nuevos proyectos, la mayoría en búsqueda de gas. Yo pensaría que es posible que el año entrante veamos algo más de actividad en perforación de pozos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que se unieron. A Wilson, ahí les dejamos en pantalla un curso que tenemos programado precisamente donde Wilson Raúl Carreño es el instructor principal y nos va a acompañar también Sergio Andrés Parra. Es un curso de Company Man, un programa intenso de 32 horas. Y no sé si Wilson tienes algún comentario específico de ese programa que estamos ofreciendo. Mire, hay un tema, digamos, con este curso. Este curso, digamos que punta lo que desde nuestra experiencia ha mostrado buenos resultados en equipos de perforación. Y digamos que en equipos de perforación liderados en este caso por un company man y un asistente de company man que están todo el tiempo allá en el pozo trabajando. Está dividido como en dos momentos principales. Uno que busca que se entienda la operación de perforación de pozos en términos generales, ¿sí? Que si se sientan a hablar de la perforación de un pozo y aparezcan términos relacionados con problemas operacionales, con actividades rutinarias en la operación de perforación, pues se puedan entender fácilmente. Y la otra parte tiene que ver con toda la cantidad de reportes que se generan en operaciones de perforación a diario y cómo terminan compilándose en un reporte general de perforación. Y qué se tiene que tener, ¿sí?, disponible de información para poder completar estos reportes, que son cantidad de información que se genera a diario en nuestros pozos. Entonces, vemos que alguien que tome este curso, pues va a salir con una idea muy completa de lo que es perforar un pozo de perforación y cómo se reportan las actividades que se hacen en un pozo de perforación. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias nuevamente a todas las personas. Muy buenas tardes a todos.